Buenos días a todos, yo soy el doctor Carlos Macaya, actual presidente de la Fundación Española del Corazón, y tengo el honor de inaugurar la Semana del Corazón hoy con esta primera jornada institucional titulada Hábitos alimenticios, ejercicio y equilibrio emocional como pilares de la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Y para ello pues contamos como moderador de esta primera mesa o jornada institucional al doctor Javier Aranceta, que es el presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, y va a moderar los ponentes, van a ser la doctora Araceli Boraita, que es cardióloga, coordinadora del Grupo de Trabajo de Cardiología del Deporte de la Sociedad Española de Cardiología, junto con el profesor doctor Rafael Urrialde, que es un experto en alimentación, en seguridad alimentaria, en nutrición y en sostenibilidad, ¿no? Y seguro que, no sé, el equilibrio emocional, ¿quién lo va a llevar a cabo? Entre todos. Entre todos van a llevar el equilibrio emocional y la gestión del estrés, la tan querida y gestión del estrés para prevenir las enfermedades cardiovasculares y sensibilizar a toda la ciudadanía de la importancia de las enfermedades cardiovasculares y su prevención. Ya sin más dilación, doy la palabra al doctor Aranceta para que modere esta mesa. Muy buenos días. Es un honor el compartir con todos ustedes esta mesa redonda que pretende poner en valor el aspecto alimentario, el aspecto de actividad física, que son elementos clave, también el aspecto emocional, que nos va a ayudar a vivir más y mejor y a cuidar nuestro sistema cardiovascular y nuestro corazón en todos los niveles. Yo voy a hacer un pequeño repaso a lo que serían los criterios de la alimentación cardiosaludable, porque hemos comentado esta mañana previamente que el COVID seguramente nos ha posicionado más en aspectos preventivos respecto a la infección y hemos olvidado otros hábitos saludables, seguramente por conductas compensatorias, ¿no? Por la situación de compromiso emocional que estamos viviendo y sobre todo que hemos vivido, ¿no? La mortalidad cardiovascular es la primera causa de muerte en España, por encima de los tumores, y afecta tanto a hombres como a mujeres. Aquí tenemos el porcentaje: 46,3 en mujeres, 53,7 en hombres. Mueren casi 9.000 mujeres más que hombres por enfermedad cardiovascular al año. Muchas veces se pensaba que esto no era así, pero bueno, seguramente a partir de la menopausia pues los riesgos son muy similares en los dos sexos. Aquí tenemos por comunidad autónoma, podemos ver que algunas comunidades que podían tener mayor referencia con la dieta mediterránea por su ubicación geográfica, son las que tienen mayor tasa estandarizada de mortalidad cardiovascular. La que tiene menos es la comunidad que nos acoge en este momento, Comunidad de Madrid, Navarra, Castilla y León y País Vasco. Y de alguna manera entendemos que esto tiene mucho que ver con los hábitos, con la alimentación, con la actividad física y con otros factores que están o que inciden directamente como factores de riesgo sobre la enfermedad cardiovascular. Esta es una gráfica que me gusta mucho, que lo plantea anualmente el Instituto de Métricas de Salud de la Universidad de Washington, en la que plantea en este caso la carga global de enfermedad en España en el año presente, y podemos ver cómo la primera causa que de alguna manera aborda de manera negativa nuestro estado de salud es el fumar, luego la hiperglucemia, la sobrecarga ponderal, la hipertensión y la dieta inadecuada, ¿no?
Esto es también enfocado o relacionado con las enfermedades cardiovasculares y por lo tanto tenemos algunos elementos ahí para prevenir, como nos indica la OMS, que el 80% de los eventos se pueden prevenir y por lo tanto se puede prevenir la mortalidad prematura y esta mortalidad evitable por enfermedades cardiovasculares y también otro tipo de enfermedades crónicas que afectan a la población española, ¿no? Uno de los elementos que a mí me parecen más importantes es la sobrecarga ponderal, el sobrepeso y la obesidad, que es un factor que nosotros analizamos en el estudio Torica y verdaderamente directamente tiene poco impacto, o sea, tiene poco índice atribuible, creo que era un 3 o un 4%, pero luego es el motor del desajuste en la glucemia, el motor en el desajuste en la homeostasis del colesterol, también tiene mucho que ver con la presión arterial, o sea que es un elemento silente que luego pone en órbita los otros factores de riesgo cardiovascular y por lo tanto el saber y el controlar este factor puede ser clave para minimizar el resto de los otros agentes agresivos. Aquí podemos ver cómo se distribuye. Estos son un estudio, el último estudio que hay a nivel nacional, publicado en la Revista Española de Cardiología, y podemos ver que Asturias, Galicia, Andalucía y Canarias son los que tienen mayores índices, mientras que este eje del Ebro, ¿no? Cantabria, País Vasco y Cataluña, junto con Baleares, tienen unos índices más favorables y por lo tanto, bueno, pues también es importante analizar qué diferencias en los hábitos de vida hay en estas comunidades y cómo podemos de alguna manera mejorar estos índices ponderales que, como he dicho antes, tienen tanta importancia, como vemos aquí en la enfermedad cardiovascular, como la obesidad pues impacta de manera importantísimo en la diabetes y la demencia, en algunos tipos de cáncer, y por lo tanto quizás sería uno de los factores que tendríamos que prevenir, y todos sabemos que la prevención del sobrepeso y de la obesidad empieza antes del nacimiento, o sea que hay factores que ya impactan en el periodo de embarazo y lactancia de la mamá, y todo esto deberíamos de trabajarlo ya en programas de preparación al parto, etcétera, ¿no? Aquí podemos ver un clúster relacionado con aspectos vinculados a la alimentación en relación a la enfermedad cardiovascular, en verde elementos con efecto protector y en rojo con efecto negativo, y podemos ver lo que sería, digamos, el perfil de la dieta mediterránea, ¿no? El pescado, las verduras, frutas, cereales integrales, legumbres, y como también el vino y el café, que tiene un efecto paradójico. Algunas personas puede tener un efecto favorable, en otras menos, y en rojo el aspecto importante que luego podemos debatir son las carnes rojas y las carnes procesadas. Sí es verdad que no todas las carnes rojas tienen el mismo impacto. Sí es verdad que esto habría que modularlo y que además tiene que ver por su composición nutricional y también por el impacto que tiene la microbiota. Cada vez se va conociendo más qué elementos se incorporan a la microbiota y que generan la síntesis de determinadas sustancias que pueden tener efecto negativo sobre la salud cardiovascular. Aquí tenemos algunos de los factores vinculados a la dieta, como la grasa total, sea de la procedencia que sea, tiene un efecto de incremento del colesterol total y la LDL colesterol, también de los triglicéridos. Como el colesterol, bueno, a pesar de lo que se creía, tiene un efecto más limitado, también influye en todos estos aspectos en función de cómo sea la dieta, no son aspectos aislados, o sea, en el contexto de una dieta mediterránea muchos de los elementos negativos podrían
modularse, el papel de los ácidos grasos saturados, que veremos luego, y de los poliinsaturados, tanto los omega 3 como los omega 6, que pueden tener un efecto favorable en la mayor parte de los casos. No todos los ácidos grasos tienen el mismo impacto sobre los niveles de colesterol y de triglicéridos, y aquí podemos ver cómo los aceites de coco, palma y palmiste, y sobre todo debido a los procesos de refinado, tienen un efecto estimulador de los niveles de colesterol. También la mantequilla, el aceite de coco, todo lo que son este tipo de grasas y de aceites, mientras que, por ejemplo, el esteárico, que está incorporado a la manteca de cacao, pues tiene un efecto indiferente, un efecto neutro, y que podría, bueno, pues aliviarnos en algún sentido cuando tomamos un buen chocolate negro, ¿no? Muchas de los aspectos vinculados a las distintas fracciones del colesterol habría que modularlas en función de que no todo el colesterol es agresivo, sino sobre todo aquel que se oxida. El colesterol oxidado es el que es capaz de agredir en la íntima de las arterias. Entonces ahí estaría de manera muy significativa el papel de los antioxidantes vinculados con la alimentación. Por eso la dieta mediterránea, que tiene un gran contenido de frutas, verduras y hortalizas, estos antioxidantes harían que ese colesterol que circula en mayor cantidad durante más tiempo, antes de ser aclarado por los distintos mecanismos fisiológicos, no se oxide, que es lo que genera las células espumosas y una serie de mecanismos fisiopatológicos que agreden al sistema cardiovascular. Algunas conclusiones, digo, por no extender mucho aspectos que ya se saben. Sustituir los ácidos grasos saturados por poliinsaturados o monoinsaturados nos va a mejorar el perfil lipídico, y aquí tenemos sobre todo el papel del aceite de oliva virgen, sobre todo el aceite de oliva virgen extra. Yo siempre suelo poner la coletilla de primera presión en frío y del año, o sea que esto sería como algunos otros productos, ¿no?, que podemos ver en el envase, que ya casi todas las empresas ponen en el envase cosecha. En el caso actual pues tendría cosecha 2021, no solamente por su riqueza en monoinsaturados, sino por lo que es la fracción saponificable, por esa parte verde que contiene cantidad de antioxidantes que nos ayudarían a lo que veíamos precedentemente, ¿no?, a que algunas estructuras y elementos que pudieran tener un efecto negativo sobre la salud cardiovascular no se activasen de manera prooxidativa. También importante plantear, como dice el texto, que no hay evidencia suficiente para recomendar un tipo de ácido graso o no. Esto yo lo pongo en discusión, porque cada vez hay más investigaciones en relación a la grasa de coco, no tanto al aceite, y su papel interesante en algunos tipos de patologías. Sí es verdad que todo lo que sean aceites de coco, palma o palmiste refinadas, que se utilizan mucho en bollería y en otro tipo de producciones porque son muy baratas y panifican muy bien, habría que ponerlo en cuarentena y disminuir su consumo de manera importante. Los ácidos grasos trans que se generan en la producción industrial y también en las frituras, etcétera, se comportan de manera muy agresiva, mucho más agresiva que los ácidos grasos saturados, y ya se plantea, y de hecho hay un consenso desde hace muchos años ya en los estudios Transfire, de disminuir, o sea, de limitar a no más del 1% la energía total, la presencia de este tipo de grasas. No se diferencia, y lo vemos ahí también en el texto, los que son de origen natural, que hay, yo creo que esto habría que debatirlo en el futuro, porque los ácidos grasos trans de origen natural, que provienen del ácido ruménico,
de los rumiantes seguramente tienen un papel mucho más favorable que el que pueden tener este otro tipo que se producen en frituras o en procesos industriales vinculados al calor. Parece claro que los omega 3, sobre todo de origen natural, o sea, los que provienen de los pescados azules o del marisco, puede tener un efecto cardiosaludable y por lo tanto ahí habría que hacer, digamos, un entente entre el tamaño del pescado, porque sí es verdad que sus niveles de ácidos grasos omega 3 pueden ser interesantes para la salud cardiovascular, para el equilibrio emocional y para la salud visual y para otro tipo de procesos, pero los pescados que tienen más de 15 kilos suelen tener cantidades importantes de metilmercurio y por lo tanto determinadas edades, de determinadas circunstancias, pues habría que moderar su consumo y por lo tanto ahí tenemos que recomendar pescados de menor tamaño, como pueden ser anchoas, sardinas o incluso bonito, pero que tenga un tamaño que no supere los 12 kilos y incorporarlo varios días a la semana porque aparte de que gastronómicamente es muy interesante, también en relación a la salud cardiovascular. Hay uno de los puntos que me motivan mucho y es el plantear el valor nutricional y los componentes que pueden tener los alimentos dependiendo de su origen y dependiendo también del modo de vida el que ha tenido, por ejemplo, el ganado, ¿no? Y aquí podemos ver que la composición de la leche de vaca convencional, o sea, la que está estabulada, y la ecológica o la que se alimenta con pienso, con hierba, lo que se llama ganado de pastura, o sea, pastos de altura, podemos ver cómo el perfil graso es diferente y también tienen un porcentaje importante en la relación saturados-insaturados, en la presencia también de antioxidantes, en muchos componentes que van a tener un efecto positivo sobre el estado nutricional y sobre el estado de salud. Ahí podemos ver como el CLA, o sea, el componente que comentábamos antes, como es más elevado en la leche y en la carne de ganado de pastura, en relación al que se alimenta de manera con piensos o de manera estabulada. Aquí podemos ver también antioxidantes de la leche, como la composición es muy diferente. Esto de manera popular nos debía de sorprender, porque si tenemos un jamón de bellota de la dehesa tal, pues todo el mundo sabe que gastronómicamente es diferente y también la composición se parece bastante al perfil del aceite de oliva, ¿no? Y por lo tanto somos lo que comemos, pero también son lo que comen los animales o los elementos que vamos a consumir. Aquí tenemos la carne de ganado criado de manera convencional o con alimentación de pastura, y podemos ver cómo también el perfil graso y el contenido en monoinsaturados y también en otros componentes, como decía antes, son muy diferenciales. Sí es verdad que luego a la hora de la cesta de la compra todo este tipo de productos son más caros, pero la recomendación de la comunidad científica yo creo que le hemos insistido: menos veces, mejor calidad o mayor calidad, y por lo tanto esta seguiría siendo una de nuestras recomendaciones, ¿no? Aquí tenemos un resumen de los factores de riesgo o factores protectores vinculados a la enfermedad cardiovascular, y tenemos el peso, el cloruro sódico, el potasio como efecto positivo, los ácidos grasos omega 3 como efecto positivo, y modelos de dietas alimentarias, la dieta vegana o la dieta tipo DASH o la dieta mediterránea, que cualquiera de las tres pues tiene un efecto muy interesante para la prevención del riesgo cardiovascular, que es lo que nos ocupa en este momento. Ha habido muchos intentos de incorporar cócteles antioxidantes para
ver su efecto preventivo, no solamente para la mortalidad cardiovascular, sino también para el desarrollo de determinados tumores, y la verdad es que casi todos son efectos paradójicos, ¿no? Quizá el primero, el que todos conocemos más, es el estudio CARET, que fue en 1996 favorecido por una multinacional que fabrica vitaminas y todo tipo de antioxidantes, y ciertamente tenía un efecto paradójico porque los que consumían el cóctel pues desarrollaron mayor número de efectos adversos y de situaciones negativas de salud. Lo que sí se ha visto, por resumir, es que este tipo de antioxidantes, de vitamina E, de betacarotenos o de vitamina A o tal, los que provienen de los alimentos, o sea, tú haces un estudio, haces una analítica del personaje antes y después, y sí tiene relación el impacto en la salud con los niveles de antioxidantes en el kilómetro cero. Esto es los que tenía el ciudadano, motivo de investigación, a través de su dieta, y por lo tanto la alimentación sí tiene un efecto favorable, pero el tema de dejar al milagro de los suplementos como papel antioxidante pues puede ser controvertido, ¿no? Algunos elementos que voy a pasar muy rápido, que podríamos considerar: limitar la sal, yo creo que es importante, a estos 5 gramos que propicia la comunidad científica. Sustituir, sobre todo en algunas personas, gente mayor que tiene un umbral de percepción del sabor salado pues muy diferente, tal, pues añadir hierbas aromáticas, vinagre de manzana, especies o tal, para resaltar un poco el sabor, y que no sea esto de voy a vivir más y hago todas estas cosas. Doctor, dice, no va a vivir usted más, pero se le va a hacer mucho más largo, ¿no? Entonces vamos a intentar que la comida sea también favorable. El aspecto del vino también controvertido. Parece claro que una copa de vino tinto al día podría tener también un efecto interesante. Seguramente esto tendrá que ser autorizado o no en función de las características individuales de cada persona, cada paciente. Las manzanas tienen un gran potencial antioxidante, y esto de que se dice una manzana al día mantiene alejado al doctor, también al cardiólogo. El té verde con gran potencial antioxidante, ustedes saben que hay una gran variedad de té verdes, desde el té matcha hasta otros tipos. Tiene una gran potencial antioxidante, y entonces nos ayudaría, a lo que hablábamos antes, a que nuestras estructuras no tengan un efecto a través de los radicales libres. El salmón, uno de los pescados más ricos en omega 3 y en zeaxantina, que también nos pueden ayudar a este perfil de dieta cardiosaludable. Todo lo que sean vegetales de hoja verde, por su gran aporte en ácido fólico, en folatos y en otros componentes que nos van a ayudar a proteger toda la íntima de las arterias. La leche y los lácteos, que esto también es un tema controvertido. A mí me gusta más todo lo que sean lácteos fermentados, yogur, kefir, etcétera, que podrían ser interesantes, aparte por el valor nutricional, también para cubrir necesidades de calcio y otros micronutrientes de interés para la salud ósea. Los frutos rojos es un elemento clave, todo lo que son sandía, fresa, arándanos. Su potencial antioxidante es impresionante, junto con las hierbas aromáticas, porque no hay que olvidar que seguramente la fruta que tiene mayor potencial antioxidante son las ciruelas secas, las ciruelas pasas, pero luego tenemos el orégano, el romero, tal, que el clavo, que también tienen una potencia antioxidante importantísima. El aguacate, con su perfil graso y además su poder saciante, interesante también. El brócoli y algunos variantes que se han puesto de moda ahora también tienen una gran posibilidad de neutralizar los radicales libres que nos van a ir envejeciendo. El ajo y todas las aliláceas, el ajo y la cebolla, una de las virtudes de la dieta mediterránea, se ha circunscrito en los últimos estudios al sofrito, o sea, a lo que es el ajo,
la cebolla y el tomate, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues eso aparte de ser gastronómicamente interesante, también al parecer tiene un papel muy relevante en la salud cardiovascular. El agua como prioridad, hay que tener en cuenta que somos un 80 o 90, dependiendo de la edad, un 80 o 90% de la composición corporal, nuestra composición corporal es agua y por lo tanto mantener un buen estado de hidratación es fundamental por todos los procesos fisiológicos, pero también para eliminar todas las toxinas, para hidratar bien las heces y tener un buen... esto es lo que hablábamos antes de las ciruelas pasas y su papel también para la salud intestinal y para este potencial antioxidante. El chocolate negro siempre debe ser mayor del 70%, con todas las potencialidades que tiene la grasa del cacao y también su papel, de lo que hablábamos al principio, en el equilibrio emocional, porque tiene algunas sustancias que también nos dan un poquito de alegría. Algas marinas por su aporte en yodo y otros micronutrientes. La calabaza, que tiene componentes de gran interés, cada vez se están investigando más los valores nutricionales y algunos fitocomponentes de la calabaza y de la berenjena. El yogur, comentábamos antes, el papel de los fermentados para la salud de la microbiota. Soja y otros componentes como sustituto de las proteínas de origen animal. Y el aceite de oliva que comentábamos antes, para finalizar, de distintas variedades, todas tienen su interés y su valor gastronómico, pero desde luego tenía que ser o debe de ser la grasa predominante en nuestra alimentación, tanto en crudo como en cocido. Las nueces, la uva y patrones alimentarios que en nuestro caso no vamos a cambiarnos por la dieta nórdica, pero potenciar, si cabe, en la dieta mediterránea y plantear el interés que tiene para la salud cardiovascular y para la salud en su conjunto, y recomendar o insistir pues eso, en comprar en mercados, comprar productos de cercanía, de temporada, en que el mayor volumen de nuestra alimentación sea de origen vegetal y, bueno, pues cada uno de nosotros procurar mejorar las habilidades en la compra, en el cocinado y en la degustación de alimentos. Esto es el estudio Predimed, que todo el mundo conoce como una dieta baja en grasa en relación a la dieta mediterránea. Pues la dieta mediterránea siempre tiene un papel más positivo en la salud cardiovascular y también en el Alzheimer, etcétera, adicionado con aceite de oliva y nueces. Y este sería un poco el resumen. Si la población española con edades entre 55 y 80 años siguieran la dieta mediterránea con mayor adherencia, nos podríamos ahorrar 100.000 infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares, diabetes, enfermedad arterial periférica, y también se podían prevenir otras situaciones vinculadas con la salud mental. Y esto cada día se demuestra de manera más contundente. Esto era lo que comentábamos antes, cómo la microbiota puede modificar algunos componentes de las carnes rojas y transformarlo en sustancias que puedan ser cardiotóxicas, y de ahí lo que comentábamos antes, ¿no? El que la carne sea de buena calidad, alimentos de animales que no hayan estado estabulados, y comer menos veces, más cantidad, y sobre todo parte de esta cadena negativa se bloquea con la presencia de verduras, de vegetales crudos. De ahí muchas de la sabiduría popular de ponerte el filete con ensalada, ¿no? Y seguramente, bueno, pues es un elemento de inteligencia natural por este sentido, ¿no? De alguna manera cuidar nuestra microbiota, porque es quizá el kilómetro cero de muchos aspectos de nuestra salud. Y bueno, yo creo que con esto habríamos dado un repaso a lo que serían las recomendaciones. Ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar a la doctora, que nos va a ilustrar, a poner al día sobre el interés de la actividad física, evitar el sedentarismo,
que es uno de los elementos clave, como vemos en la base de la pirámide. No solamente hay que comer bien, sino hay que moverse para que esta alimentación genere movilidad y salud en todas las variables, ¿no? Bueno. Este es un aspecto interesante, ya con esto voy a terminar. La cronobiología de la alimentación no es igual de desayunar mucho, cenar mucho o comer poco, ¿no? Sino que el organismo está preparado para metabolizar y para aprovechar de manera más positiva o menos determinados alimentos dependiendo de la hora del día, igual que sabemos que la cronobiología tiene mucho que ver en el impacto de determinados fármacos, también en determinados alimentos, y por lo tanto este dicho popular, desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo, puede estar vigente respecto a la cantidad, y luego se metabolizan mucho mejor todo lo que sean azúcares, hidratos de carbono a la mañana, mientras que se metaboliza mejor todo lo que sean proteínas a la noche. Y esto que tiene especial interés en los tratamientos de equilibrio ponderal, en la diabetes, etcétera, pero también en lo que serían las recomendaciones de salud cardiovascular. Muchísimas gracias. Y ahora, si te parece, puedes... Cuando queráis. Bueno, excelente presentación y me he quedado satisfecha, ¿eh? En mi casa se come fenomenal. Debemos hacer una dieta mediterránea extraordinaria. O sea, pues enhorabuena. Sí. O sea que realmente yo creo que has dado en el kit de la cuestión y yo creo que en las mayorías de las casas españolas se puede comer muy bien con una dieta mediterránea que no es cara, ¿eh? Hacer dieta mediterránea, realmente comer como se hacía antes, hace 40 o 50 años en nuestros pueblos, nuestros mayores, es barato y bueno y rico. Y si lo cocinas bien, mejor. A mí me gusta todo. Comprar la comida, cocinarla y comérmela. O sea, yo lo tengo completito. Bueno, bien. Vamos a hablar del ejercicio. El ejercicio, sin ninguna duda, yo creo que es la piedra angular de la prevención cardiovascular. Y digo esto porque el cuerpo humano ha sido diseñado para moverse. Y desgraciadamente, pues en los países, y cuanto más civilizados somos, menos nos movemos. Tenemos los vehículos, subimos escaleras automáticas, el ascensor. Y sin embargo, pues deberíamos volver. Esto no es hacer maratón, o sea, lo pongo como ejemplo, que sería el límite de participar en esas grandes maratones multitudinarias, que está bien, pero sin embargo, yo creo que deberíamos movernos un poquito más. Y desgraciadamente, pues el sedentarismo es una de las principales causas de riesgo cardiovascular y es tan ponderable como puede ser el tabaquismo, la diabetes, la dislipemia. Es decir, que el estar sedentario, no estar gordo, que si tú eres un gordito pero te mueves, tienes mucho menos riesgo que si eres muy delgado y fumas. Es decir, que hay que tener en cuenta que el sedentarismo en sí mismo, el no moverse, es un factor de riesgo cardiovascular y desgraciadamente voy a referirme a datos de la Unión Europea, que solamente uno de cada cuatro adultos tiene una vida sedentaria, es decir, no se mueve nada en la Unión Europea, y que un tercio adicional pues hace el mínimo de actividad física que sería recomendada para tener una salud cardiovascular, y que solo, desgraciadamente, 1 de cada 5 adultos llega a la mínima dosis de ejercicio que deberíamos hacer cada día para prevenir o mejorar la salud cardiovascular. Pasamos así. ¿A dónde está el pasador, por favor? Sí. Gracias. Y a la derecha. Muy bien. Bien, los beneficios del ejercicio son, y todos ustedes los conocen, son extraordinarios, y a nivel biológico pues tiene efectos antiaterogénicos, es decir, que va a disminuir la probabilidad de desarrollar aterosclerosis o arteriosclerosis a nivel de todos los vasos de nuestro organismo y va a reducir la adiposidad, sobre todo a nivel del tronco y abdomen, que se ve que esa es la adiposidad peligrosa que nos va a llevar a tener más riesgo cardiovascular. Pero además, simplemente el hacer ejercicio va a
conseguir que hipertensiones que sean ligeras o a lo sumo moderadas se van a reducir sin necesidad de tener que tomar fármacos. Además va a mejorar el perfil lipídico, siempre y cuando no te pases. Hacer todo en esta vida hay que ser sensatos. Y yo creo que el doctor Aranceta ya nos lo ha dicho, hay que comer de todo y bien. Pues el ejercicio, hay que hacer ejercicio, pero tampoco hay que ser vigorésico, porque eso también nos pasamos al otro lado y podemos tener efectos que ya no son tan beneficiosos para la salud. Y a nivel de la insulina, pues actúa aumentando la sensibilidad a la insulina, la utilización de la glucosa, y por tanto nos va a disminuir el riesgo de tener diabetes de tipo 2. Entonces yo creo que es fundamental saber esto para a esas personas que ya tienen diabetes, que ya son hipertensos, que tienen dislipemia o que tienen un sobrepeso, pues que tienen que hacer ejercicio para intentar combatir esos factores de riesgo cardiovascular. Además, hasta la actividad moderada, es decir, que no nos pasemos haciendo ejercicios extenuantes, tiene efecto antitrombótico, o sea, disminuye el riesgo de hacer trombos, de tener ictus, enfermedades cerebrovasculares o enfermedades trombóticas a nivel de otras arterias, tanto periféricas como a nivel pulmonar como a nivel coronario. Mejora la disfunción endotelial. ¿Qué quiere decir eso? Que funcionan mejor nuestras microarterias. Hace que tengamos mayor capacidad de vasodilatación. Nuestras arterias se dilatan más, no hace falta que sean más grandes, pero se dilatan más, con lo cual el flujo circulatorios es mucho mejor. Tiene efectos sobre la regulación nerviosa de nuestros centros reguladores a nivel cerebral, con lo cual esos cambios de frecuencia cardíaca, esas hipotensiones, esas alteraciones a nivel del ritmo cardíaco también se regula. Yo me llama la atención cuando conocerán ustedes la famosa arritmia tan frecuente ahora, que es la fibrilación auricular, y que se ha puesto muy de moda porque deportistas pueden tenerla. Entonces los cardiólogos y compañeros médicos, cuando llega un deportista o una persona que hace deporte y dice que tiene FA, le quitan el deporte. No hay que quitar el deporte, hay que regular la intensidad que se hace el deporte. Porque si tú le quitas a esa persona que está muy entrenada el deporte, vas a conseguir que estos disregulaciones del sistema autonómico se potencien y perpetúes la fibrilación auricular. O sea, que hay que hacer deporte, pero hay que sobre todo dosificar la dosis. Todo en esta vida no es todo bueno ni todo malo, es en función de la intensidad o de la dosis que tú comas, tomes vino o hagas deporte. Tiene acción contra el infarto, contra la enfermedad arteriosclerótica coronaria, disminuye el riesgo de tener un accidente cardiovascular a nivel coronario y tiene, como hemos dicho, efecto antiarrítmico. Y mira, controla el peso, mejora la imagen corporal, para eso mucha gente va a los gimnasios, mejora la fuerza, hay que hacer entrenamiento de fuerza, importante, no solo aeróbico, hay que hacer músculo, el músculo es el gran consumidor de glucosa, por tanto hay que hacer, y de ácidos grasos, hay que hacer entrenamiento de fuerza, te ayuda a disminuir ciertos tipos de cáncer como el del colon, previene la pérdida de hueso, la osteoporosis, ayuda a conciliar el sueño, disminuye el estrés, mejora la sensación de bienestar, con lo cual disminuye la ansiedad y la depresión, ayuda además a relacionarte mejor con la familia, con amigos. Hay muchas actividades deportivas que se hacen en comunidad y sobre todo, y eso es muy importante, ayuda a prevenir el envejecimiento y aumenta la longevidad y disminuye el gasto médico, importante cuando tenemos que ahorrar y no tenemos que gastar en demasía. Cualquier ejercicio, pues yo diría que el ejercicio aeróbico. Estos son deportistas de competición, pero nadar, hacer golf, caminar, correr, todo esto es el ejercicio. Mientras más músculos muevo, o sea, hay que hacer un deporte o una actividad física que cuanto más músculos muevo, mejor. Es mejor caminar, correr, que montar en bici. ¿Por qué? Porque en bici te desplaza la bicicleta, con lo cual no se mueve solo en las extremidades inferiores y no las extremidades superiores. Nadar, la natación. Tengo que hacer un comentario. La natación vale si nadas muchos metros, porque cuando una persona de 70 kilos se mete en el agua, su peso corporal se reduce a 3, lo que quiere decir que el gasto energético baja mucho. Es decir, que para que tú nadando mejores tu salud cardiovascular, hay que nadar mucho. Y eso no se hace. O sea, meterte en la piscina y 4 larguitos no sirven para nada. Hay que nadar y nadar mucho. Entrenando,
aeróbico, es decir, moviendo muchos músculos y en el tiempo, vamos a conseguir mejorar nuestro, ahí pone VO2, yo diré nuestra potencia aeróbica máxima, nuestra capacidad aeróbica, nuestra forma física, para que ustedes lo entiendan, entre un 20 y un 30%. Les digo, no hay ninguna herramienta medicamentosa ni de otra índole que mejore más la capacidad funcional de una persona, por mucho que nos pongamos. ¿Qué es importante? La frecuencia. O sea, no hay que darse el atracón de fin de semana. Es mejor repartirlo a lo largo de la semana. Y van a ser entre 3 y 5 sesiones, en función de la duración del ejercicio que yo haga y de la intensidad. También es importante tener en cuenta que es mejor la frecuencia que la intensidad. Es decir, yo me repito en el tiempo porque muchos efectos, sobre todo sobre los lípidos, duran 24 a 48 horas. Por eso tengo que repetir mi ejercicio como mucho a las 48 horas si quiero que los efectos se mantengan en el tiempo. Y muy importante, las personas mayores, las personas frágiles, vale con aumentar la frecuencia semanal. Incluso si tú no puedes hacer 30 minutos al día y tienes que hacer 3 sesiones de 10 minutos, son acumulativas, con lo cual estas personas mayores valdría que caminaran por su pasillo de su casa o por su residencia donde estén 10 minutos por la mañana, al mediodía y por la tarde, con lo cual el efecto es acumulativo y es mejor disminuir la intensidad y disminuir el tiempo que estas personas no puedan decir, porque les parezcan un horror el tener que caminar 30 minutos, que se agota. ¿Cuánto es la duración? Pues depende del estado físico inicial, es decir, inicialmente podemos empezar, si estamos muy bien, con 30, 60 minutos, si estamos muy mal empezaremos 15, iremos aumentando 5 minutos por semana. Y siempre empezamos a una intensidad inferior a la que uno considera que sería la óptima. Siempre es un efecto progresivo. El entrenamiento, eso lo sabemos muy bien, en alta competición, pero eso se aplica, lo de los Fórmula 1 se aplica a la población general. El entrenamiento tiene que ser progresivo y acumulativo, si queremos tener efectos. ¿Cuál sería el mínimo? Porque ustedes miran, ¿cuánto es lo mínimo? Pues mira, hemos llegado a un acuerdo que serían 30 minutos de ejercicio moderado. ¿Cuál sería el ejercicio moderado? Ahí pongo 3 a 6 meses. Eso ustedes no lo saben. Es un ejercicio que te permita mantener una conversación, no como estoy yo hablando ahora, pero sí que no te haga una conversación entrecortada. Es decir, te permite hablar, pero no hacer, pues esto, hablar como estoy yo hablando ahora, que eso no sería moderado, eso sería ligero. ¿Cuántos días? 5 días a la semana. No tengo tiempo. Tengo mucho trabajo, mis obligaciones no me lo permiten, estoy en buena forma física, pues me valdría con 20 minutos de un ejercicio ya intenso y 3 días a la semana. Y yo voy a ser muy breve, el ejercicio es bueno, el ejercicio es salud. Y esta es la diapositiva que a mí más me gusta de todas las que he hecho a lo largo de mi vida y llevo 33 años dedicada al deporte de alta competición. Y esta fue la diapositiva que a mí me hizo dedicarme a esto. Yo en el año 88 me llegó a mis manos este artículo que estaba hecho por el doctor Strausenberg, que era un fisiólogo de la República Democrática Alemana, que se dedicó entonces a estudiar ancianos. Ancianos entonces serían los adultos jóvenes de hoy, estudiar ancianos y personas de más de 65 años. Ahora somos adultos jóvenes, ¿no? No somos ancianos, el anciano ya tiene que ser mayor. En aquella época sí lo eran porque es el año 81. Y viró entonces con los consumos de oxígenos que se hacía en el saco de Dura, algo muy artístico, porque ahora todo lo tenemos todo informatizado, los medios han cambiado, pero en aquella época fue un trabajo de verdad laborioso en el cual cogió solo 63 ancianos de entonces que eran sedentarios totales, otros que tenían actividad deportiva ocasional y otros que realmente eran deportistas regulares. Pero mire lo importante, no sé si esto tiene puntero. Bueno, mire, importantísimo, yo se lo he puesto en rojo. Los que no hacían deporte tenían un consumo de oxígeno de 2,5 litros minuto y eran individuos entre 40 y 49 años, que era idéntico a los individuos entre 64 y 70 años
que hacían deporte de manera regular y se equiparaban a los de 50 55 años que lo hacían ocasional. ¿Qué llegaron a la conclusión? Y esto a mí me abrió los ojos, es que tú, si haces actividad física y haces deporte, el que te gusta, como quieras, de manera regular, eres biológicamente entre 25 y 30 años más joven que lo que dice tu carnet de identidad. Y eso es importante. Te ayuda a no envejecer. Ahora que estamos tanto con los antioxidantes, es el mejor antioxidante que existe, el moverte, el hacer ejercicio. Entonces yo dije, ¿qué estoy haciendo, Araceli? Yo necesito estudiar esto y dedicarme a esto. Y ese fue el motivo por el cual yo me dediqué con este trabajo, que yo fui al consejo para 6 meses y llevo 33 años. Me emocionó y me dediqué. Y eso la pongo cuando yo quiero enseñar a todo el mundo las ventajas de lo que es hacer ejercicio físico. Muy bien. Entonces, y la última diapositiva, ha sido breve, es hay que moverse, hay que hacer ejercicio, porque será la mejor manera y el mejor método para dar más años a nuestra vida y más vida a nuestros años. Es mi mensaje. Hay que moverse, hay que hacer ejercicio y hay que hacer cada uno el ejercicio que más le gusta. Y hasta las personas con más enfermedad, más limitada, siempre hay una dosis de ejercicio que es la adecuada para ellos y le va a mejorar su calidad de vida. Muchas gracias, doctora. Ciertamente muy interesante el papel de la actividad física, del ejercicio físico, que aparte de tener estas ventajas, es que es gratis, ¿no? Exacto. Y no hay ningún fármaco en el mercado que tenga un impacto equivalente. Bueno, te puede costar si tienes que ir a un gimnasio o te quieres comprar un material deportivo. Uno puede gastar desde nada a todo lo que uno quiera. Sí. Pero si uno solamente es comprarte unas zapatillas en vez de otros zapatos y salir a caminar o a correr, eso es baratísimo. Exactamente. Muchísimas gracias. Ahora le vamos a pedir al doctor Urrialde que nos haga un poco el comentario que ajuste a su criterio un poco lo que está pasando y cómo podemos mejorar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y en segundo lugar, dar la enhorabuena a los dos por las presentaciones. Yo creo que uno de los problemas que está pasando es que vemos a veces las cosas de forma aislada. Por un lado la dieta, por otro lado la actividad física, por otro lado las preparaciones culinarias, por otro lado el ámbito social, y que tendríamos que empezar a trabajar de una forma integrada, es decir, incorporar todos los aspectos que van a influir en lo que podría ser, y nos vamos a ceñir a la enfermedad cardiovascular. Igual que cuando se analiza la enfermedad cardiovascular, los factores de riesgo, pues se ve que cuando acumulas más de un factor de riesgo, tienes más probabilidades de sufrir un accidente o un episodio cardiovascular. Por otro lado, en el caso de la alimentación, que es donde más he trabajado, creo que una de las grandes lagunas es el dar a veces los mensajes precisos. Me refiero, pues por ejemplo, el profesor Javier Aranceta ha dado el mensaje de los frutos secos. Pues tendremos que empezar a modular y decir frutos secos pero sin sal, porque ahora mismo una de las circunstancias que más se consumen son frutos secos con sal, y a lo mejor el beneficio que obtenemos por un lado con la cantidad de sal o cloruro sódico o aporte de sodio que lleva, pues nos puede hacer un efecto contrario en lo que sería la enfermedad cardiovascular. O exactamente igual con productos que tienen un valor nutricional muy interesante, pero que luego a lo mejor por su carga en densidad de azúcar o por su carga en densidad de ácidos grasos saturados de determinado tipo, nos pueden hacer por un lado un efecto contrario. Por lo tanto, más que nunca habría que empezar a trasladar el concepto de que cuando estamos hablando de alimentos tenemos que hablar también de composición de ingredientes de estos alimentos. Máxime cuando además están llegando, pues ahora con la gran distribución, muchos productos de otras latitudes a modelos comportamentales en los cuales no teníamos incorporados esos alimentos. Las legumbres, por ejemplo, en el caso español, pues tenemos muy claro que garbanzos, judías, lentejas son y han estado presentes.
cambio hay otras legumbres que o se traen de fuera o prácticamente la producción tanto a nivel nacional como a nivel europeo es prácticamente nula frente a la gran producción mundial, y eso hace que también cambiemos nuestros hábitos, y esto me sirve un poco para todo lo que está ocurriendo con la leche, que como muy bien hemos visto hay solo con el perfil de ácidos grasos más todo lo que son compuestos bioactivos e incluso la situación de compuestos de minerales que tiene haría que su valor nutricional tendría que ser incuestionable frente a lo que serían otros tipos de bebidas que no tienen esas composiciones. Por lo tanto, igual que cada vez hemos profundizado más en las recomendaciones de las pautas de actividad física, dependiendo del estado fisiológico y de la patología que tiene el ciudadano, en este caso tenemos que profundizar mucho más en la composición de los productos alimenticios. Y también otro de los ejemplos, no abandonar nuestras prácticas culinarias. Por ejemplo, cuando se habla de las carnes procesadas o de las carnes rojas procesadas, también hay que tener en cuenta el modo de elaboración. Cuando son los estudios a nivel mundial o son estudios que provienen de América, ese tipo de preparaciones, por ejemplo, con lo que serían brasas en llamas, con unas altísimas temperaturas, que eso van a producir determinados compuestos, como son los benzopirenos, como es la acrilamida, que tienen un potencial cancerígeno muy alto. Mientras que si los producimos o los elaboramos culinariamente con las técnicas que tenemos de los países mediterráneos, que son brasas muy bajas, que prácticamente no tienen nada de llama y lo único que hace es que el calor de la temperatura del aire es la que va a hacer ese cocinado de esos productos alimenticios o de esas carnes, pues probablemente el efecto no va a tener nada que ver con lo que serían las carnes rojas procesadas, por ejemplo, de América. Y como muy bien ha dicho el profesor Javier Aranceta, si además ya tradicionalmente se acompaña con la ingesta de ensaladas, tanto si es solo de tomate o de cualquier hortaliza, pero si además llevan hortalizas de carácter verde, esto va a hacer que además se arrastre mucho mejor y que incluso toda la flora microbiana utilice determinados componentes en detrimento de otros que van a generar esos metabolitos que en principio podrían ser procancerígenos. Y exactamente igual ocurre con el tema de los antioxidantes. Más o menos se han aislado, se han identificado casi 4.000 polifenoles, que si habláramos en el arco de los colores serían desde el verde, amarillo, azul, verdoso, rojo, y que cubrirían prácticamente todo el espectro. Los antioxidantes son mecanismos de defensa de las plantas y son mecanismos además que permiten que las plantas o las semillas que mayoritariamente las van a tener o los frutos alarguen su vida útil. Por eso las frutas que tienen colores rojos o azulados son las que más van a perdurar a lo largo del tiempo y menos se van a estropear. Bueno, pues no tenemos que focalizar solo en un antioxidante del espectro. Tenemos que consumir antioxidantes de todo el espectro, porque lo que se ha visto es que ese efecto sinérgico, ese efecto de potencialidad de diferentes antioxidantes son los que pueden tener ese gran efecto en el estado de salud y sobre todo en el bloqueo de radicales libres. Y ya por último, por mencionar el caso del aceite de oliva virgen extra y por supuesto si es de cosecha del año y además de prensado en frío, pues no nos podemos olvidar nunca que son o mantienen las propiedades nutricionales de la aceituna que da lugar al aceite, mientras que otros aceites vegetales son refinados y no van a tener todas estas propiedades, sobre todo lo que serían los polifenoles que van a dar, aparte del perfil de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, del perfil nutricional que van a dar al estandarte de lo que sería la dieta mediterránea, que es el aceite de oliva virgen extra, y que recientemente además se ha aprobado la nueva norma de calidad y que ha pedido que se potencie al máximo los valores y la difusión tanto del aceite de oliva virgen extra como del aceite de oliva virgen. Estupendo. Muchas gracias, doctor Urrialde, por haber puesto un poco el acento en determinados aspectos que se habían comentado previamente. Yo tengo algunas preguntas que me han llegado aquí al chat de la Sociedad Española de Cardiología.
para nuestra cardiólogo, ¿cómo pueden influir las patologías cardíacas sobre el equilibrio mental? Bueno, realmente somos todo, un todo. No somos solamente un corazón, o no somos un riñón, o somos un cerebro. Yo creo que las patologías cardíacas, sobre todo si son graves y tienen muchas repercusiones o tienes riesgo de tener una muerte súbita o no, pero que tienes un pronóstico a medio o corto plazo ominoso, pues claro que influye sobre la salud mental. Te deprimes, ¿no? Te vienes abajo, te encuentras mal porque tu vida se te acaba y sobre todo porque a lo mejor no puedes hacer, porque estás limitado físicamente, si estás en una insuficiencia cardíaca y no puedes hacer aquellas cosas que a ti te gustaría hacer, pues claro que te influye, ¿no? Realmente en estas personas el poderles dar a lo mejor la oportunidad de hacer un ejercicio que para una persona sana sería mínimo, para ellos es muy importante y les ayudaría a sentirse mejor. Esto lo unimos a otra pregunta. Tengo 85 años. ¿Qué tipo de ejercicio puedo hacer? ¿El pilates puede servir o necesito un deporte más intenso? Bueno, yo creo que con 85 años, si se plantea hacer un deporte más intenso, es que está estupendo. Sí, esa persona tiene que estar estupenda, ¿eh? Entonces, el pilates, fantástico. El pilates es un ejercicio que te ayuda a tonificar y yo creo que es un ejercicio. El pilates salió de la antigua gimnasia clásica que se hacía en Europa, en los países del este, y realmente es fantástico. Y yo creo que si el pilates está muy bien, pero si tú, aparte de pilates, esta persona puede trotar, correr, puede perfectamente, y si se encuentra bien, hacer la actividad deportiva que a él o a ella, no sé si es hombre o mujer, le guste más, ¿eh? Debe ser una señora, se llama Marina. Bueno, pues puede hacer de todo. Baila, danza, natación, lo que quiera. Pasear, senderismo. Pues, lo que le dé la gana. Y pilates también. Sí, y el pilates como base. Por eso. Para el doctor Urrialde, ¿con qué alimentos puedo contrarrestar el daño que las estatinas hacen a mi hígado? Bueno, esto sería más de aspecto dietético y creo que más la cardióloga. En el caso de las estatinas también, en el caso de los esteroles o fitoesteroles, ahí sí que podría haber unas recomendaciones que tendríamos que tener en cuenta, porque ahora se han puesto también muy de moda, y que los profesionales, los cardiólogos, tendrían que controlar esa ingesta de fitoesteroles cuando se están tomando estatinas. Y lo que mejor se está viendo también, en el caso de si las estatinas son necesarias, es también ver con qué alimentos podría hacer un efecto, ya no solo de reducir las estatinas, sino incluso de eliminarlas, teniendo ese vehículo, por así decirlo, alimenticio. Yo además soy muy partidario siempre de trabajar, siempre que se pueda, con matriz alimento y menos, por así decirlo, con matriz de tipo complemento alimenticio, a no ser que el complemento alimenticio venga para solventar una carencia o un déficit que esté a partir de los alimentos. Pero en todo caso tiene que ser el médico, y en este caso el cardiólogo, el que, sabiendo cómo es la situación de cada persona, el que le pueda hacer las recomendaciones, en todo caso, incluso de sustituir. Hay complementos alimenticios, incluso algunos que llevan colina, que bueno, parece ser que pueden hacer que se reduzca el consumo de estatinas. Sí, así es, va a depender del caso, o sea, no podemos generalizar, ¿no? Hay personas que a lo mejor necesitan tener un control estricto por la enfermedad cardiovascular que ya tienen de su perfil lipídico y van a necesitar estatinas, pero siempre vamos a intentar hacer un ten con ten, que con otras maniobras, como puede ser la dieta, el uso de suplementos alimenticios en algún caso si fuera necesario, y el ejercicio, y todo un ente, ¿no? Lo juntamos, hacemos un puzzle y a lo mejor conseguimos disminuir, para obtener los mismos efectos, la dosis de estatinas, que es la que nos está produciendo, pues a lo mejor efectos nocivos sobre el hígado, ¿no? Claro. Pues aquí tendríamos que insistir en la dieta mediterránea y sobre todo en mucho residuo, mucha fibra, de origen de verduras, frutas, y luego una recomendación interesante es
consumir avena integral en distintos formatos, porque tiene algunos componentes que se parecen a la Q10 y que ahí, bueno, pues nos ayudan a compensar un poco el efecto también de cansancio, las estatinas, de estas cositas, ¿no? Sí, es juntar todo, ¿no? Y de forma individualizada. Necesita que cada persona tenga su, digamos, su esquema de vida, en el cual incluye pues todo, desde los fármacos a los alimentos y al ejercicio físico, ¿no? Efectivamente, y si se cuida, pues igual se pueden evitar las estatinas en un tiempo relativamente corto, ¿no? Y si no, pues a lo mejor modificar, ¿no? De unas a otras, que sean menos nocivas para el hígado, o para incluso a nivel muscular, ¿no? Las estatinas, algunas de ellas, pues a nivel muscular, pues producen realmente mucha miopatía, ¿no? Y muchos de las personas se quejan de que no pueden, que les pesan las piernas, que les duelen los músculos. Bueno, pues todo eso se puede, hay que hablarlo, ¿no? El deporte o el ejercicio o la dieta tiene que ser, o la medicación individualizado, ¿no? A cada persona va a tener su... Sí, sobre todo nos tenemos que acostumbrar que cuando estamos hablando ya de patología tiene que ser un tratamiento totalmente distinto, individualizado, que cuando estamos hablando o dando mensajes a población sana. Claro. Yo quería, ya para terminar, hacerle una pregunta comprometida al doctor Urrealde. Ahora que estamos en revisión de los códigos frontales en el packaging, en los alimentos, que hemos pasado de las GDAs, los semáforos, tenemos el Nutri-Score en este momento que está en stand-by, si se posiciona obligatorio o no. Sé que él participa, que es uno de los líderes de otro proyecto que hay, que se llama Nutricode, ¿no? De posicionar este semáforo frontal de una manera más integral, ¿no? Valorando también sostenibilidad, valorando cercanía, valorando otro tipo de variables que pueden tener mucho interés en el marco de la Agenda 2030. Entonces, bueno, un poco que haga usted un comentario sin mojarse, no le pedimos que... Voy a intentar hacerlo lo más aséptico posible. Eso es. Dentro de los 10 parámetros que marcó la Organización Mundial de la Salud, se estableció que podía haber etiquetados frontales informativos o etiquetados frontales de advertencia. Unos que están teniendo muchísimo éxito y ya mucha implantación son todos los de advertencia basados en los octógonos de la organización que empezó Chile, pero que ya la ha extendido toda la Organización Panamericana de la Salud, es decir, todo lo que es América más, también podrían incluso asumirlo los países que están vinculados a la OPS e incluso los observadores, y que ya tienen unos resultados muy buenos tanto en impacto de conocimiento de los nutrientes críticos por parte de la población, como por reformulaciones de la industria para no tener esos octógonos. Estos serían los que denominamos de advertencia. Hay otros que son como informativos, que puede ser este caso, el Nutri-Score, puede ser el K-Hall, puede ser otros, incluso otros que se están empezando a desarrollar, que no solo tienen la parte nutricional o la parte de composición, sino también la parte de sostenibilidad, la parte de concepto de satisfactoria, social, incluso un aspecto nuevo, muy importante, que también se está empezando a trabajar, que es el aspecto solidario, sobre todo cuando hay ya intercambio de productos a nivel mundial. Incluso algunos de ellos pues apoyados desde la Unión Europea, desde diferentes ámbitos económicos. Hay otro que es intermedio, que es el australiano neozelandés, que tiene una parte de advertencia y otra parte de informativo, que es con los famosos 5 stars. Yo creo que lo que sí que tiene que quedar claro en un momento determinado es o vamos a lo que serían nutrientes críticos y esa advertencia, o vamos a calidad nutricional. Y si vamos a calidad nutricional, tienen que entrar en juego todos los nutrientes. No puede ser que entren en juego unos y otros no, que además incluso la Organización Mundial de la Salud, en esos 10 famosos puntos que tienen que reunir, establecen la parte roja de los nutrientes críticos y la parte verde de los que tendrían que ser positivos. Y sobre todo los informativos no nos podemos quedar solo con una parte, tenemos que jugar todos. Pues, por ejemplo, el caso de la leche. El caso de la leche no es solo la grasa láctea o la grasa saturada,
saturada. También tiene, pues por ejemplo, la lactoferrina, que nos va a ayudar a la fijación del hierro, la relación calcio-fósforo para que se fije bien el calcio, el magnesio, el potasio, incluso el yodo. También vamos a tener determinados complejos de vitaminas, determinados péptidos que van a tener una función bioactiva. No podemos ceñirnos solo o restringirnos a un componente nutricional para poner un logotipo. O sea, iríamos más a perfiles, ¿no? Claro, si vamos a perfiles, si vamos a lo que es nutrientes críticos, que los 3 nutrientes críticos serían grasa saturada, azúcares y sobre todo azúcares añadidos y sodio, sal, pues iríamos a lo que son los octógonos marcados por la Organización Panamericana de la Salud, como diciendo al consumidor, advirtiéndole que ese producto reúne esas condiciones y luego ya el consumidor decide. Si vamos ya a un algoritmo, tiene que entrar todo en juego. No puede ser que solo entren los nutrientes o los malos, o por ejemplo el caso del aceite de oliva virgen. Yo creo que el aceite de colza o el aceite de girasol altoleico son aceites muy interesantes, o el aceite de nuez, pero no tienen nada que ver nutricionalmente al aceite de oliva virgen y al aceite de oliva virgen extra. Y el aceite de oliva virgen extra y el aceite de oliva virgen, aunque sean de consumo español, lo que tenemos que hacer es que el valor nutricional se expanda por todo el mundo y que todo el mundo, y además con toda la evidencia científica que se tiene, que todo el mundo apoye y no solo nos quedemos en España. ¿Y qué opinión tienes sobre el icono de la cerradura o sobre el Choices y tal? Digo, porque hay fija en un icono la globalidad, y cuando una persona va a un lineal que tiene 27 tipos de galletas, se vuelve loca y mirando tal, y sin embargo el tener una llave verde le puede por ejemplo, el Keyhole o el Keyhole o el Healthy Choice también, que funcionan igual. Primero solo están para determinados productos y son mayoritariamente frescos, productos que se tienen que potenciar el consumo. Son también situaciones muy interesantes. El Keyhole lleva 30 años ya implantado desde 1987 en los países nórdicos. El primero fue Finlandia. Y es muy interesante porque es una estrategia de potenciar aquellos alimentos que se consideran básicos para la dieta. También hay que señalar que, por ejemplo, en los de advertencia o los informativos, pero sobre todo en los de advertencia, hay productos que están excluidos. Pues, por ejemplo, está excluido la leche, está excluido el agua, todos los que son productos básicos y de un solo ingrediente. Entonces, también hay matizaciones, ¿no?, que hay que considerar. Probablemente en la Unión Europea va a haber mucho debate, porque claro, todos los países nórdicos ya llevan con el Keyhole muy bien asentado, y va a ser difícil cuando estos además potencian claramente lo que creo que en una estrategia global de alimentación se tendría que empezar a trasladar al ciudadano, que es potenciar lo positivo y empezar a decir, hay que consumir no solo 5 piezas de fruta y verduras al día, sino más. Hay que consumir más legumbres, y sobre todo legumbres arraigadas españolas, como pueden ser el garbanzo, la lenteja, las judías o esas variedades. Los platos nuestros, hay que potenciar también el consumo de leche y derivados lácteos a través de fermentados, sin azúcares añadidos, hay que frutos secos, sin presencia de sal, y empezar a adaptar nuestras papilas gustativas a estos sabores que han sido tan interesantes a lo largo de la historia, y que, como bien ha dicho en el desarrollo de la exposición, incluso hemos aprendido nutricionalmente, sin tener los conocimientos a lo largo de la historia, a hacer esas combinaciones y a utilizar esos alimentos en unos momentos u otros. Estupendo, muchas gracias. Yo no sé si el doctor Macaya nos quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante. Tenemos que regresar a la dieta mediterránea, tenemos que aumentar un poco los conocimientos y la cultura nutricional para saber comprar mejor, cocinar mejor y vivir de una manera más activa, más saludable y más en positivo. Creo que ahora, después de estos meses tan difíciles de la pandemia, creo que tenemos una oportunidad de recuperar el tiempo perdido, contacto con la naturaleza, alimentos saludables y equilibrio emocional para nosotros y para nuestro entorno.
Gracias a todos los que nos han estado viendo, escuchando. Muchas gracias a los dos ponentes y larga vida para todos. Gracias y felicitaciones a la Fundación Española del Corazón y a la Sociedad Española de Cardiología por esta Semana del Corazón, que seguro que va a ayudar a la población a que se cuide más y a que viva más y mejor. Así que enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.